saludo a todos los miembros de IVA Colombia. En esta ocasión vamos a ver algunos temas, algunos conceptos que quedaron, bueno, que no revisamos en el video anterior acerca de performance. Así que vamos a tratar algo como la obtención de la TAS, de la ground speed, cálculos de combustible, etc. Bueno, hemos hablado mucho acerca de que hay demasiados procedimientos, muchas maniobras, cálculos, etcétera, que requieren de la velocidad TAS, que como ya les he dicho varias veces no es la velocidad que nos indica el avión en el instrumento. Esa es la velocidad IAS. En la TAS, que es la True Air Speed o velocidad verdadera, se obtiene a partir del cálculo de la velocidad indicada con respecto a otros dos factores, que serían la temperatura y la presión. Este que se ve en pantalla es un computador de vuelo. Este se utiliza para muchísimas cosas, cálculos, conversiones, etcétera, pero pues en este caso solamente les voy a enseñar la función de cómo averiguar cuál es la TAS actual para una IAS, temperatura y altitud dada. Entonces vamos a empezar. Bueno, para poder calcular la TAS, entonces necesitamos, el primer valor que vamos a necesitar es la altitud de presión o pressure altitude. Entonces la altitud de presión es simplemente la altitud que se consideraría pues a nivel de una presión estándar. Lo más sencillo para sacar la altitud de presión es poner el altímetro de nuestro avión en 29.92 el ajuste y nos va a dar la altitud de presión. Pues en este caso vamos a poner un ejemplo que nuestra altitud de presión va a ser de 7500 pies y necesitamos la temperatura que hay en esa altitud. Entonces podemos decir que a 7500 pies podemos suponer un ejemplo que la temperatura es de 2 grados. ¿Listo? Entonces vamos a alinear esta parte de acá, que esto es lo que estoy señalando, es donde debe estar los datos de altitud de presión. Entonces eso se multiplica por 1000, es decir, 10 significa 10.000, 15.000, 20.000. Y pues los del medio, los intervalos. Entonces vamos a buscar 7500 acá. Esta rueda de acá gira, entonces vamos a girarla para alinear lo que se encuentra arriba de esto, es la temperatura del aire, que habíamos dicho que es 2 grados, entonces que está cerquita del 0. Entonces vamos a alinear el 0 con 7500, esto es 5000, 6000 acá, 7000 acá, 500 están entre estas dos barras. Entonces ahí estamos en 7500 con 0 grados aproximado a 2, porque pues no es muy preciso ya que las escalas son muy pequeñas. Entonces ya con eso ya tenemos alineada la altitud de presión y la temperatura, que es 2 grados y 7500. Ahora sí vamos a mirar entonces la velocidad indicada que vamos a llevar. En este ejemplo digamos que vamos a mantener 120 nudos indicados, es decir, la velocidad que nos indica nuestro avión va a ser de 120 nudos días. Entonces vamos a ubicar en el segundo arco, aquí, donde está resaltado el 10, entonces esto sería 100 nudos, 110 nudos, 120, que es lo que estamos buscando. El 12 significa 120. Entonces eso es la parte del 12, y arriba en el primer arco nos va a dar la velocidad TAS, es decir, la velocidad verdadera. Entonces esto es 130, esto es 135, esto es 140. Entonces lo que nos apunta es 134, es decir que a 120 nudos a 7500 pies con temperatura de 2 grados vamos a tener una velocidad verdadera de 134 nudos, y a partir de esa velocidad pues ya obtenemos los datos de tanto para algunas cosas de algunas maniobras, sacar los estimados, etcétera. Se hace todo con ATAS, entonces es muy importante que sepan cómo hacerlo con el computador de vuelo. Voy a dejar el link del computador de vuelo en la descripción entonces para que puedan utilizarlo. Ya sabemos entonces cómo calcular la TAS. Ahora vamos a ir con algunas cositas de combustible. Vamos a dar otro ejemplo para que quede aún más claro este concepto. Entonces vamos a poner otra situación que vamos a estar a 15.000 pies y la temperatura a 15.000 pies va a ser de menos 10 grados. Entonces vamos a alinear el primer paso, entonces alinear la altitud de presión y la temperatura. Entonces 0 es acá, entonces menos 10 es acá. Entonces vamos a alinear menos 10 con 15. Ahí está alineado. Entonces está 15.000 con menos 10 grados. Ya tenemos alineado esto y ahora simplemente es buscar el valor que necesitamos. Entonces digamos que nuestra velocidad indicada va a ser de 180 nudos. Entonces dijimos que el segundo arco es la velocidad indicada. Entonces buscamos 18, que es 180. Entonces acá está 18. Y la del primer arco es la velocidad TAS. Entonces tenemos que ser 230, esto es 220. Entonces la velocidad sería aproximadamente 226 o 227.
aproximadamente. Entonces la TAS sería 227 a 180 nudos, 15.000 pies con menos 10 grados. Espero que les haya quedado entonces claro este concepto en cuanto a la TAS, que es una parte muy importante en cuanto a performance, ya que como ya he hablado en varios videos, la TAS es una velocidad que se utiliza casi para todos los cálculos, tanto de estimados como de performance, etcétera. Entonces pues es importante que sepamos cómo obtenerla con el computador de vuelo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de combustible. ¿Cuánto combustible debo cargar? ¿Para cuánto tiempo que tengo que tener combustible? Bueno, aquí está entonces la respuesta. Para vuelos nacionales tenemos que tener combustible suficiente para ir de origen a destino, del destino al alterno y contar con una reserva de 45 minutos. Eso es lo obligatorio para vuelos nacionales. Para vuelos internacionales es lo mismo, pero la reserva no es 45 minutos sino 30 minutos. Entonces acá en este gráfico podemos ver que tenemos que tener combustible de origen a destino, de destino al alterno, más la reserva. Entonces vamos entonces a ver algún ejemplo con... Pues primero, para calcular el combustible tenemos que saber cuál es el consumo de combustible estándar del avión, el cual pues como varía según la altitud y el performance del motor. Entonces tenemos que remitirnos a una tabla que se encuentra en el manual del avión. Entonces pues en este caso vamos a tomar como referencia el del Cessna 172. Entonces pues vamos a ver cómo sería un ejemplo de cálculo de combustible para el Cessna. Bueno, para sacar el consumo estándar de combustible en nuestra aeronave tenemos entonces que saber primero que todo, bueno, tenemos que tener la tabla de conversión o pues de la aeronave que vamos a hablar. En este caso este es del Cessna 172. Entonces dice Cruise Performance, que es rendimiento en crucero, condiciones. Entonces dice que eso está calculado para una aeronave a 2.450 libras cargado con ese peso. Y entonces tenemos la siguiente tabla. Entonces tenemos altitud de presión 8.000, 10.000, 12.000, la que vayamos a utilizar. En este caso vamos a aproximarlo a 8.000, que 7.500. Entonces vamos a ver a cuánta RPM vamos a volar. Entonces a 2.400, 2.350, 2.300, 2.200. En este caso pues vamos a tomar el ejemplo que vamos a volar a 2.350 revoluciones por minuto en el taquímetro. Entonces ahora tenemos las siguientes tres columnas. Tenemos que seleccionar cuál es la temperatura que vamos a utilizar. Entonces dice 20 grados por debajo de la temperatura estándar. Les recuerdo, la temperatura estándar es de 15 grados a nivel del mar y pues esta casi siempre es diferente, o sea, no es la misma, o sea, es superior casi siempre. Entonces vamos a poner un ejemplo de que vamos a estar 20 grados por encima de la temperatura estándar. Entonces vamos a tomar la columna de acá. Entonces 8.000 a 2.350 a 20 grados por encima de la temperatura. Entonces tenemos acá al final 8.2 galones por hora. Ese es el consumo de combustible de nuestro avión en esas condiciones, ¿no? Entonces ya sabemos que nuestro avión gasta 8.2 galones por hora. Ya a partir de esto podemos sacar, en cuanto al tiempo que nos vayamos a tardar, el combustible que tenemos que utilizar. Bueno, vamos a tomar entonces un ejemplo para saber entonces cuánto combustible necesitaríamos. Bueno, de origen a destino nos vamos a tardar 43 minutos hipotéticamente. De destino al alterno hemos calculado que son 14 minutos y tenemos que añadirle los 45 minutos de reserva porque es un vuelo nacional. Entonces nos da un total de 102 minutos de vuelo. Y nuestro consumo es 8.2 galones por hora. Tenemos que primero que todo pasar de esos galones por hora a galones por minuto. Entonces ya los pasé acá, se obtiene dividiéndolo en 60. Da 0.136 galones por minuto. Y esto 0.136 vamos a multiplicarlo por el número de minutos. Entonces nos daría 102 por 0.136, queda como resultado 13,87. A ese total se le puede aproximar 13,87 aproximándolo a 14 galones. Entonces ya tenemos que para este vuelo, es decir, para volar 102 minutos, que es lo que es obligatorio para el vuelo en Colombia como mínimo, vamos a necesitar 14 galones. Sin embargo, por esos 14 galones, si hay mal tiempo en la ruta, si hay mal tiempo en el aeropuerto de destino o si al piloto le queda espacio y lo desea, puede añadir combustible extra. Combustible extra está destinado a que sea utilizado en algún caso, digamos, en vez de irse para el alterno, pues tener un tiempito más en el destino para esperar a que las condiciones mejoren o puede hacer otra aproximación frustrada
múltiples cosas. Entonces pues siempre es bueno ponerte extra algunos galones, pero pues obviamente pues que no afecte el peso del avión, porque si le ponemos mucho combustible va a afectar el peso de despegue y por lo tanto va a bajar el performance y va a aumentar el consumo de combustible. Entonces pues a veces termina siendo perjudicial si es demasiado lo que se le aumenta. Pero entonces este es el ejemplo de cómo obtener los galones o el combustible que se necesita para la ruta. Bueno, eso fue una breve explicación acerca de algunos temas y conceptos de performance que hicieron falta para poder tener unas bases fuertes para próximos temas que ya involucren varios en conjunto. Voy a dejar el link del computador de vuelo que utilizo en la en la descripción. Espero que la información les haya sido útil. Suscríbanse para más videos y dejen en la sección de comentarios qué tema quiere que tratemos en próximos videos.